Listo. Estimados participantes, continuamos con la cuarta mesa de diálogo, cuyo título es ¿El arrendador de una vivienda puede ser calificado como proveedor? Para ello, nos es grato contar con dos excelentes ponentes a quienes afectuosamente damos la bienvenida, la doctora Marcia Arellano y el doctor José Antonio Besada. La doctora Marcia Arellano es socia del estudio Rebasa Alcázar y de las Casas y forma parte de las áreas de propiedad intelectual y competencia, así como la reestructuración e insolvencias. Su práctica se enfoca principalmente en el asesoramiento a empresas en materias de protección al consumidor, competencia desleal, barreras burocráticas, signos distintivos y derechos de autor, acompañándolas en la prevención de contingencias, absolución de consultas y representación en procedimientos administrativos ante Indecopi. Adicionalmente, cuenta con una sólida experiencia en insolvencias y reestructuraciones empresariales, asesorando a empresas en procedimientos concursales bajo la Ley General del Sistema Concursal, así como en reestructuraciones privadas y procesos de negociación integral de pasivos con acreedores. Por su parte, el doctor José Antonio Besada es abogado por la PUC, cuenta con una maestría concluida en Derecho de la Empresa por la Universidad de Valencia y en Derecho de la Competencia y Propiedad intelectual de la PUC. Es a su vez socio en Estuche Abogados, así como ex apoderado del Indecopi, rankeado individualmente en la categoría de líderes en la publicación inglesa de Legal 500, así como en la categoría de Competition and Antitrust de reconocidas listas. Habiendo dado cuenta en sus presentaciones, podemos iniciar con la intervención de la doctora Arellano, recordando que tiene un máximo de 30 minutos antes de cederle el turno al doctor Quesada. Doctora Arellano, tiene usted el uso de la palabra. Muchas gracias, Fabiana. Si me permiten, voy a compartir una pequeña presentación que he preparado. No sé si ya la pueden ver. Sí, doctora, se ve todo PowerPoint. Ah, ok. Ah, se ve todo como presentación completa. No se ve todo. Ahora sí, ahora sí. Ah, ya, ok. Gracias, Fabiana. Bueno, buenas noches con todos. Primero quiero agradecer a Yus por la oportunidad de estar unos minutos con ustedes para conversar sobre aquellas situaciones en las que el arrendador de una vivienda califica o puede calificar como un proveedor y por tanto estar sujeto a las disposiciones del Código de Protección y Defensa del Consumidor. Más aún cuando este servicio de arrendamiento es ofrecido a través de plataformas digitales como Airbnb, Facebook y otros canales, lo cual además en este momento de la vida resulta importante, pues los consumidores tradicionales pueden llegar a confundir el rol de proveedor de determinadas personas que ofrecen bienes y servicios a través de estas plataformas, dado que no lo hacen pues a través de un establecimiento físico abierto al público, que es lo que tradicionalmente se veía y donde claramente el consumidor podía determinar la existencia de una relación de consumo y el proveedor que finalmente está sujeto a las disposiciones del código, ¿no? Cada vez vemos más que las transacciones se realizan pues a través de medios digitales y por tanto puede generar confusión en esa cadena de participantes quién tiene la calificación de proveedor y respecto y sobre cuáles son los deberes que en todo caso le resultan aplicables en el marco de una relación de consumo. Ahora, ¿cuándo es que un arrendador de de un inmueble disponible, libre, deja de ser un simple propietario, ¿no? Que decide explotar este inmueble y pasa a ser un proveedor en los términos del Código de Protección y Defensa del Consumidor? A ver, para ello hemos traído como caso, como antecedente, una resolución emitida por la Sala Especializada en Defensa del Consumidor, en Protección al Consumidor, el año pasado, donde confirmó una resolución de comisión que determinó la condición de una proveedora
la condición de proveedora de una arrendadora de dos bungalows y por tanto determinó que esta persona se encontraba sujeta a las disposiciones del código, ¿no? Esta persona en su defensa pues alegaba no realizar directamente la actividad de arrendamiento, haberlo hecho en determinadas ocasiones a través de la plataforma de Facebook, que no era ella quien cobraba las rentas por este arrendamiento, que lo administraba un familiar suyo y que, bueno, finalmente ella no calificaba como proveedora, era una simple arrendadora y por tanto no estaba sujeta a las disposiciones del código y no le correspondía las sanciones que en su oportunidad la comisión y la sala ratificaron. Para poner en contexto el caso, estamos hablando de una persona natural, ¿no? Era una propietaria de un establecimiento denominado Casablanca Santa Rosa de Quibes, que estaba compuesto por dos bungalows, 5 habitaciones y áreas comunes, ¿no? Jardines, juegos, entre ellas una piscina que si bien era privada, porque no es que estaba abierta al público que pasara pues por el establecimiento, era privada, pero de uso colectivo, solo para las personas que habían arrendado estos bungalows. Este establecimiento era ofrecido a través de la plataforma de Facebook el año anterior al incidente que dio lugar a la investigación y posterior sanción. Este establecimiento había sido arrendado a 44 personas. De acuerdo con la ficha RUC de la arrendadora, esta tiene como actividad principal actividades inmobiliarias. Y finalmente, lo que trajo el caso a Indecopi fue el fallecimiento de 2 personas en la piscina del establecimiento mientras ocupaban estos bungalows en calidad de alquiler, ¿no? Alquiler que habían pactado a través de la plataforma Facebook y que eran de propiedad de esta persona natural. Ahora bien, para entender el razonamiento de la comisión y de la sala, es importante refrescar algunos conceptos básicos en materia de protección al consumidor. Primero de ellos, bueno, ¿quién es un consumidor? No, es una persona natural o jurídica que adquiere, utiliza o disfruta bienes o servicios en beneficio propio o de su grupo familiar. Obviamente todo ello actuando en un ámbito ajeno a una actividad profesional o empresarial, ¿eh? Como el caso de esta persona, de esta familia que alquiló este establecimiento para pasar unos días de relajo en familia, ¿no? ¿Quién es proveedor de acuerdo al código? Bueno, las personas naturales o jurídicas, porque muchas veces tendemos a pensar que un proveedor necesariamente es una empresa, una persona jurídica, pero no, las personas naturales también califican como proveedoras de derecho público o privado, lo cual significa que también establecimientos o, perdón, entidades del Estado pueden ser consideradas proveedoras que fabrican, acondicionan, mezclan, preparan, prestan servicios de cualquier naturaleza de manera habitual. He resaltado habitual porque este es un concepto importante desarrollado por la comisión y la sala para determinar finalmente la condición de proveedora de esta señora arrendadora. ¿Qué se considera habitual? ¿No? Bueno, habitualidad para efectos del análisis es cualquier actividad que se realiza de manera reiterada, de forma tal que puede entenderse que se desarrolla con la finalidad de mantenerse, de continuar en el mercado. Ese concepto de habitualidad en la prestación o en el ofrecimiento de un servicio no se encuentra ligado a un número de transacciones, es decir, no es que 3 arrendamientos, 5 arrendamientos, 44 arrendamientos puedan necesariamente calificar como habitualidad. Va a tener que revisarse caso por caso, evidentemente en atención a la naturaleza del bien o servicio que está en discusión. Y finalmente el principio de primacía de la realidad, a través del cual pues la autoridad tiene que determinar la verdadera naturaleza de la relación más allá de las formas legales o condiciones que se puedan haber pactado, ¿no? ¿Qué pasó en este caso, no? ¿Por qué la comisión y la sala consideraron a la arrendadora como proveedora?
Bueno, pues para ello, ambos órganos resolutivos fueron más allá del concepto de arrendamiento netamente civil y lo que pudieron advertir es que esta persona, a través de un familiar, lo que hacía era una actividad económica habitual, pues ofrecía constantemente en alquiler este establecimiento, estos dos bungalows, a distintos consumidores con los cuales incluso había celebrado transacciones el año anterior. Por eso es que al inicio, cuando hablábamos de los hechos relevantes, mencionábamos de arrendamiento con 44 personas en un año, en el año previo a la ocurrencia de los hechos. En ese sentido, esta habitualidad en el servicio, en el arrendamiento de estos bungalows, la colocaba a esta persona como proveedora de estos servicios y por tanto sujeta todas las obligaciones que le correspondan en su condición de proveedora de servicios de arrendamiento. Entre ellos, los deberes de seguridad, a no exponer a riesgos adicionales a las personas que utilizan del bien que ella ofrece y contrata. En este caso en particular, lo que ocurrió fue que se determinó que si bien estos bungalows tenían una piscina que era ofrecida como parte del paquete a los consumidores que arrendaban estos inmuebles, no tenía las medidas de seguridad que de acuerdo al reglamento de piscinas le correspondía a esta al ser una piscina, si bien privada, de uso colectivo. Dentro de estas obligaciones estaba, por ejemplo, el indicar claramente la profundidad de la piscina. En este caso, pues la piscina llegaba hasta 2 metros de profundidad y si bien había sido informada vía WhatsApp de las medidas de la piscina, pues la norma, el reglamento de piscinas establece que esto tiene que ser informado de una manera un poco más formal, no a través de un mensaje de texto, sino pues colocando las indicaciones correspondientes al lado de la piscina. La piscina debería tener un botiquín de primeros auxilios a la mano. No se necesita necesariamente de un salvavidas, de una persona que esté ahí 24/7 o en determinado horario cuidando a las personas que ingresan, porque por el tamaño de la piscina no estaban obligados a ello, pero sí estaba obligada a tener elementos que permitan precisamente resguardar la vida en caso de accidentes. Estas boyitas salvavidas y otros elementos que de haberlos tenido, probablemente hubieran evitado el fallecimiento de estas dos personas. Entonces, la comisión y la sala son bastante claras al señalar que no se ha imputado a esta señora el fallecimiento de las personas. No es competencia del INDECOPI verificar si efectivamente es responsable por estos fallecimientos, pero sí determinaron su responsabilidad como proveedora por la falta de implementación de las medidas de seguridad necesarias y haber expuesto a estos riesgos a las personas que acudieron al establecimiento, ¿no? Lo cual finalmente concluyó o terminó con el fallecimiento de estas dos personas ahogadas en la piscina. Entonces, acá creo que el eje central de este tema, de este webinar es, no todos los arrendamientos generan una relación de consumo o ponen al arrendador en la calidad de proveedor. Es más, ya la comisión y la sala tienen pronunciamientos donde indican que una persona puede poner en arrendamiento su bien una, dos, hasta tres veces, incluso en algún caso lo ha mencionado, y eso no la coloca en la condición de proveedora porque no se considera habitualidad bajo el concepto del código, como esta actividad que se realiza de manera permanente con la finalidad de mantenerse en el mercado. Si yo tengo un bien libre que no utilizo y deseo arrendarlo, eso a mí, ese arrendamiento no me coloca en una condición de proveedora, pero la habitualidad en la actividad sí me coloca en la condición de proveedora. Y eso es precisamente lo que en este caso se llegó a determinar. En ese sentido, no todo propietario arrendador será automáticamente proveedor. Se tiene que analizar caso por caso las circunstancias, la habitualidad en la operación para ver si efectivamente este arrendador va a estar sujeto a las disposiciones del código, como es lo que ocurrió en este caso, sea que lo esté ofreciendo de manera directa o a través de alguna plataforma digital, como actualmente se hace, ¿no? Un Facebook, un Airbnb o cualquier otra disponible para estos fines.
Con ello, yo concluyo esta primera parte y doy el pase a José Antonio, quien va a continuar con el mismo tema. muchas gracias, Marcia. Buenas noches a todos, a los miembros de la revista USET Veritas y a todos los asistentes a este evento. Voy a proyectar una presentación. Por favor, Fabiana, ¿me confirmas cuando puedas tener visibilidad de la presentación en modo presentación para poder iniciar? Sí, doctor, no se preocupe. ¿Ya es posible visualizar en modo presentación? Ahora se está viendo el PowerPoint, todo el PowerPoint. No en modo presentación todavía. Ahora, todavía, ¿no? Todavía. A ver, un momento. Ahora sí se ve, doctor. Ya, ahora sí se ve en modo presentación. Sí. Ya, muchas gracias. Bueno, de hecho, antes de iniciar las presentaciones, conversaba con Marcia de tal forma que podamos hacer una presentación continuada para no repetir los temas, dado que era un mismo espacio temático de reflexión. Básicamente, si es que el arrendador califica como un proveedor para efectos del Código de Protección y Defensa del Consumidor. En el caso concreto, bueno, a mí lo que me toca un poquito es aterrizar en cuáles son las consecuencias de que un arrendador sea calificado como proveedor, porque de hecho, cuando ya uno califica como proveedor de bienes y servicios, se activan una serie de obligaciones y exigencias contenidas en el Código de Protección y Defensa del Consumidor que vamos a presentar. Antes de eso, vamos a hacer una breve referencia a lo que es la noción de proveedor, que ya ha sido comentado, pero es importante como elemento inicial de esta presentación. En realidad, lo que el código dice es que un proveedor es una persona natural o jurídica que de manera habitual comercializa bienes y servicios, bueno, fabrica, elabora, acondiciona, comercializa en general bienes y servicios a consumidores. La palabra clave en este caso es habitualidad. Es la habitualidad en el desarrollo de una actividad lo que convierte a un arrendador en un proveedor de bienes y servicios. La pregunta es, ¿cómo definimos qué es habitualidad? ¿Desde cuándo es que un arrendador, ya entrando al caso concreto, se convierte en proveedor? ¿Qué número de transacciones? ¿Habrá un número de transacciones? Esas son algunas de las preguntas que seguro vamos a esclarecer y que ya han sido esclarecidas por Marcia en el desarrollo de esta presentación. En el caso concreto, como se mencionó, es el caso de un arrendador de un inmueble a través de páginas web, Airbnb, Facebook, que es un inmueble que tiene una piscina y lo que el Indecopi evalúa antes de entrar a determinar si hay algún tipo de infracción al deber de seguridad es si es que esta persona que arrienda un inmueble califica como proveedor. Y para eso, para poder aterrizar ese concepto de habitualidad, lo que el Indecopi en el caso concreto dice es, bueno, verificamos que este tipo de actividad, en el caso concreto de esta persona, es una actividad organizada, se cuenta con un personal de limpieza, se cuenta con turnos de reserva, coordinaciones mediante aplicativos, Airbnb, WhatsApp, o sea, hay una actividad organizada. Hay una actividad reiterada.
y para eso lo que Indecopi dice es que el inmueble ya ha sido arrendado al menos 44 veces. Y finalmente, Indecopi dice, bueno, es una actividad que no solamente es organizada, no solamente es reiterada, sino que tiene fines económicos en el mercado, es decir, una intención de permanencia, ambientación recreativa y publicidad orientada. Esa intención de permanencia es muy importante porque más allá del número de transacciones, la vocación de permanencia en la actividad es importante para definir si hay habitualidad y si hay proveedor. Pongo un ejemplo. Imaginemos que tenemos un restaurante que realiza una primera venta el primer día que desarrolla su actividad. Si quisiéramos medir habitualidad con número de transacciones, en ese caso concreto diríamos que no hay habitualidad porque solamente ha habido una venta. Pero si hay una vocación de permanencia, si verificamos que hay un establecimiento abierto al público, que ya hay publicidad, que hay personal contratado, evidentemente hay una vocación o intención de permanencia. Y ese elemento es clave para determinar cuándo es que un arrendador califica como proveedor. Y en el caso concreto no es discutible que efectivamente la actividad de arrendamiento se brindaba con vocación de permanencia por los elementos que hemos descrito. No ocurrirá esto, por ejemplo, en el caso de una persona natural que tiene un inmueble y lo arrienda, no bajo un esquema organizado, simplemente lo arrienda. Pongo un ejemplo. Imagínense una persona que adquiere un departamento a través de un crédito hipotecario y de pronto presenta problemas para continuar con los pagos y lo que hace es arrendarlo para con la renta pagar la cuota del crédito y temporalmente va a vivir en la casa de sus padres nuevamente. En ese caso, ¿estamos ante un proveedor? Claramente no, porque no es una actividad organizada, no es una actividad reiterada. Si bien percibes una renta, no es propiamente por desarrollar la actividad comercial de arrendamiento, sino por un arrendamiento civil. Entonces, estos criterios hay que analizarlos en cada caso concreto. De este punto, como conclusión inicial, podremos decir que no es verdad que el Indecopi haya dicho que todos los arrendadores serán proveedores. Habrá que ver cada caso concreto, habrá que ver si el arrendador realmente desarrolla una actividad comercial permanente y es en esos casos donde eventualmente se podrá determinar que el arrendador sí califica como proveedor. Muy bien, pero ¿por qué esto es importante? Porque, como decía al inicio, si el arrendador es proveedor, se activa toda la regulación sobre protección al consumidor y ese arrendador, como proveedor de bienes y servicios, tendrá que cumplir con todas las exigencias que debe cumplir un proveedor de bienes y servicios respecto de los consumidores finales. Vamos a resaltar algunas exigencias puntuales. De hecho, esta presentación no pretende abordar todas las exigencias que tiene un proveedor respecto de los consumidores, pero vamos a abordar algunas que son las principales que se aterrizan en el caso del sector inmobiliario. En el caso puntual, hay una exigencia principal en la normativa sobre protección al consumidor, que es el deber de idoneidad. Un proveedor debe brindar bienes y servicios idóneos. La pregunta es, ¿cómo se define la idoneidad? Y es básicamente la correspondencia entre lo que el consumidor espera y lo que recibe. Es decir, que se cumplan las expectativas del consumidor. El bien o servicio tiene que cumplir con las expectativas del consumidor. La pregunta es, ¿cómo se definen las expectativas del consumidor? Y allí el código de consumo establece tres niveles de garantía para definir esa expectativa. La garantía legal, la garantía explícita y la garantía implícita. Cuando hablamos de una garantía legal, se entiende que el bien o servicio debe cumplir con todas las exigencias que establece la ley para la prestación de un servicio o la puesta a disposición de un bien en el mercado. Por ejemplo, en el caso concreto,
cuando se habla de una piscina y se concluye que es una piscina pública, se activan las exigencias que están en el reglamento de piscinas que ya vamos a mencionar. El siguiente nivel es la garantía explícita, es decir, para que el bien o servicio sea idóneo, debe cumplir con todo lo que el proveedor le ha ofrecido al consumidor. Ese es un aterrizaje más contractual. Lo que yo le ofrezco, ya sea en el contrato, de manera previa, en la publicidad, todo eso se incorpora como parte de la obligación del proveedor frente al consumidor. Y hay un tercer nivel que es el nivel de la garantía implícita. Es decir, en ausencia de una garantía legal, en ausencia de una garantía expresa porque no hay un ofrecimiento concreto, se entiende, y esto lo dice el código, que el producto o servicio cumple con los fines y usos previsibles para los que han sido adquiridos por el consumidor, considerando los usos y costumbres del mercado. Es decir, si queremos sintetizar, el deber de idoneidad al que están obligados los proveedores de bienes y servicios involucran tres garantías: la legal, la explícita y la implícita. Y el proveedor deberá cumplir con todo eso, con lo que la ley le exige para prestar el servicio, con lo que se comprometió y con, eventualmente, en ausencia de un compromiso expreso, con aquellos características del bien o servicio que se desprendan, que sean previsibles y que se desprendan, por ejemplo, de los usos y costumbres del mercado. Esa es una primera exigencia que se va a activar para un arrendador que califique como proveedor. En el caso de un arrendador que no califique como proveedor, de pronto el nivel de garantía implícita se relaja, porque cuando estamos ante un contrato civil, básicamente nos ceñimos más al acuerdo entre las partes. En el caso de un contrato de consumo en el caso de un proveedor, ese nivel de garantía implícita se incorpora como parte de la obligación. Esa es una principal diferencia. Un aspecto importante también es el de la primacía de la realidad. El Código de Consumo incorpora una serie de principios y criterios que buscan de alguna forma equilibrar la simetría informativa o la simetría en fortaleza entre un consumidor y un proveedor. Y dentro de esos mecanismos se incluye, por ejemplo, el principio de primacía de la realidad, que exige que en el análisis de un caso concreto uno vaya más allá de las palabras y verifique realmente cuál es la naturaleza del servicio que está implícito, ¿sí? Ese es un principio importante que también va a tener que considerar ahora el arrendador que califique como proveedor de servicios inmobiliarios. Muy bien. Pero hay otro aspecto importante también, y es que si es que el arrendador ahora si es que el arrendador califica como proveedor, en caso sea habitual, se activa toda la regulación sobre contratos de consumo, que es una regulación especial que también está en el Código de Protección y Defensa del Consumidor. Y básicamente, cuando hablamos de contratación de consumo, el código dice que la publicidad, todo ofrecimiento previo, más allá del que esté en el contrato, se vuelve exigible. Es decir, lo que yo diga en publicidad, por ejemplo, se integra y se vuelve exigible tal y como si estuviera en un contrato. Claro, esto, por ejemplo, en un ámbito de contratación civil podría no ser tan claro, ¿no? Entonces ahí vemos un mecanismo de protección reforzada en beneficio de los consumidores frente ahora a un arrendador que se convierte en proveedor. Lo segundo, también en el caso de los contratos de consumo, existe exigencias mínimas desde el tamaño de letra, desde los mecanismos para resolver el contrato, que tienen que ser a través de canales similares a aquellos para celebrar el contrato, desde la claridad. Existe también una regulación sobre cláusulas abusivas que, si bien el Código Civil desarrolla de manera general, en el Código de Consumo ya se enumeran cuáles son las cláusulas abusivas. Incluso se diferencian entre cláusulas de ineficacia absoluta y de ineficacia relativa. Claro, esto incorpora una exigencia adicional para un proveedor, porque si es que el arrendador no fuera proveedor, eventualmente
muchas de esas cláusulas que podrían ser consideradas abusivas en una relación de consumo entre un proveedor y un consumidor final, no lo serían si estuvieran bien explicadas en el marco de un contrato civil. Entonces, acá tenemos un segundo cambio que es bien importante, además de las exigencias de idoneidad, también está el contrato de consumo, y un aspecto importante también que había olvidado y que seguro va a servir un poco ya más para el aterrizaje, es el tema de la información. El código de consumo, básicamente el derecho del consumidor, si lo quisiéramos resumir, es un derecho que busca, es una rama del derecho que busca corregir una falla derivada de la asimetría informativa en el mercado. Es decir, gran parte de las disposiciones del código de consumo lo que buscan es implementar mecanismos y exigencias para que el consumidor reciba la información suficiente, oportuna y veraz que le permita tomar una decisión. Y en el caso concreto de un proveedor, al ser considerado un arrendador, al ser considerado proveedor, se sujeta a todas estas exigencias de información reforzada que eventualmente podrían no estar de esa forma si es que no fuera proveedor en el marco de una contratación civil. Y seguro ya cuando entremos al análisis del caso concreto de la piscina, vamos a ver cómo se aterriza. Y lo último que también es relevante es, si es que finalmente el arrendador es proveedor, habrá que ver cómo se cumple la exigencia del libro de reclamaciones. Claro, normalmente lo que dice el reglamento del libro de reclamaciones es que aquel que ofrezca bienes y servicios en establecimientos comerciales abiertos al público o a través de canales virtuales debe tener un libro de reclamaciones físico o virtual. En el caso concreto de un proveedor, de un arrendador como proveedor, habrá que ver cómo se cumple con esta exigencia, porque si es que no ofrece su inmueble en un establecimiento abierto al público, pero sí lo ofrece a través de una página web propia, entonces, y permite concretar la operación a través de esa página web o portal de comercio, tendría que tener un libro de reclamaciones. Y ese arrendador, por ejemplo, persona natural, ya en su página web tendría que implementar un libro de reclamaciones y tendría que cumplir una serie de exigencias vinculadas al libro de reclamaciones que eventualmente podrían ser onerosas. Eso es importante también mencionar porque finalmente si es proveedor, el arrendador tendría que cumplir con estas exigencias también. Muy bien. Y vamos un poco al caso concreto ya para aterrizar mucho de esto que hemos mencionado, ¿no? En el caso concreto, se arrienda un inmueble que tiene una piscina y parece que las personas que están en el inmueble, que es parte de la familia, se meten a la piscina y lamentablemente fallecen ahogados. Entonces, lo que el Indecopi evalúa, primero dice, bueno, ok, ya determiné que el arrendador es un proveedor, por lo tanto se activan exigencias de seguridad concretas, por ejemplo, el deber de seguridad que está en el artículo 25 del código que dice que no es posible poner en el mercado bienes o servicios que en condiciones de uso normal o previsible no generen un riesgo injustificado o no advertido. Y lo que dice el Indecopi en este caso es que hubieron omisiones, ya bajo la premisa de que el arrendador es un proveedor, hubieron omisiones informativas y omisiones en cumplir determinados requisitos de seguridad que la reglamentación sectorial para piscinas públicas exige. Y básicamente, básicamente estas son las exigencias. Claro. Lo que decía la denunciada era que la casa era de uso familiar. Lo que dice el Indecopi es que la piscina se destina al uso público porque hay múltiples contratos de arrendamiento por las razones que ya hemos mencionado y por lo tanto es proveedor. Y el Indecopi, a partir de eso, concluye que al ser una casa, la piscina de la casa es de uso público, porque es una casa que se alquila al público de manera recurrente, entonces se activa el reglamento de piscinas. Eso es debatible, porque si uno revisa el reglamento de piscinas,
lo que dice es que es una piscina privada de uso colectivo cuya administración es realizada por clubes, asociaciones, colegios u otras instituciones similares. No habla de personas naturales, pero bueno, el Indecopi le aplica la reglamentación de piscinas. En segundo lugar, claro, como dice que es proveedor, entonces se activan lo que había mencionado, las exigencias de información reforzadas. Y lo que dice la denunciada es, yo le informé por WhatsApp que la profundidad de la piscina era de 2 metros, que tenía que tener cuidado con los menores y personas de necesidades especiales y un horario de uso de la piscina. Y el Indecopi dice, bueno, está bien, pero en este caso tú eres un proveedor y debías cumplir con exigencias de información reforzadas que están en el reglamento de piscinas. Por ejemplo, señalizaciones permanentes, elementos de rescate, son obligaciones que tú no cumpliste. Claro, acá uno podría discutir, si yo le dije a la familia por WhatsApp que la piscina tiene 2 metros, que cuidado con los menores y que hay horario de uso, ¿no cumplo con la exigencia de información? ¿O tenía que poner un cartel al costado de la piscina que diga que es 2 metros? ¿No son mecanismos de información equivalentes? Claro, porque finalmente, si es una piscina pública a la que concurren simultáneamente muchas personas, obviamente el proveedor del servicio de piscina pública no le está enviando comunicaciones a todos los que asisten para decirles que la piscina tiene 2 metros. Ahí suena razonable que se indique la profundidad de la piscina de manera general con una señalización para que el público pueda percatarse. Pero en el caso concreto, donde se alquila una casa con piscina, la pregunta es, ¿por qué era insuficiente que se le avise a la familia por WhatsApp que la piscina tenía 2 metros? Claro, ese es un tema discutible. Indecopi considera que es una piscina pública, que aplique el reglamento y que por lo tanto tenía que haber señalización. Elementos de seguridad. Y hay un tema también interesante porque esa reglamentación de piscinas dice que tendría que tener torre de salvataje y la pregunta es, claro, tendrían que colocar una torre de salvataje, pero dice que no era necesario un salvavidas, una persona salvavidas, por el número de personas mínimo de uso de la piscina de manera simultánea, con lo cual se generan algunas confusiones y eventualmente abren la discusión sobre si es que finalmente este reglamento de piscinas debía o no aplicarse al caso concreto. Interesantes, son temas que podemos plantear para debatir. Pero hay un tema adicional, y hay un tema adicional vinculado ya a las consecuencias, porque si es que el arrendador califica como proveedor, lo cual ocurrirá en algunos casos, ese arrendador se sujeta a potenciales denuncias, procedimientos sancionadores en el Indecopi, donde no solamente se expone a multas que podrían ser muy altas, sino a medidas correctivas, además de su inscripción en el reglamento de infracciones y otras eventuales responsabilidades. Si es que aquellos arrendadores que no califiquen como proveedores no están expuestos a una multa, eventualmente, si se incumple el contrato, estarán expuestos a una demanda de daños y perjuicios a la cual también está expuesto un proveedor arrendador, que es una carga que se suma también, ¿no? Entonces, la pregunta es, frente a este tipo de escenarios, si vamos a considerar a los arrendadores proveedores, es importante que realmente lo sean. Es importante que realmente se haga un análisis en cada caso concreto y en cada caso concreto se determine que efectivamente existe una habitualidad que hace que ese arrendador califique como proveedor, porque la consecuencia de que califique como proveedor es una sobrecarga regulatoria que aplica a los proveedores a fin de asegurar el cumplimiento de derechos de consumidores y además también lo hace sujeto de eventuales sanciones que podrían ser excesivamente altas. Y sabemos que el Código de Consumo pone sanciones tope hasta 450 UITs que para una persona natural podría ser impagable, ¿no? Entonces, es importante que en cada caso concreto se defina bien si es que el arrendador califica como proveedor. Y ya simplemente como síntesis, el tema de la habitualidad es importante, los criterios para determinar si es que hay o no habitualidad
como la estructura organizada del proveedor, la publicidad que hace el arrendador, la vocación de permanencia en el desarrollo de su actividad de arrendamiento. Habrá que evaluar eso, porque a partir de eso se podrán activar exigencias regulatorias como las que ya hemos explicado. Con esto doy por concluida mi presentación y, y encantado de poder atender sus consultas. Muchas gracias. Muchas gracias, doctor Besada. Muchas gracias, doctora Arellano, por sus ponencias. Sí, ahora procedemos con las preguntas. La primera pregunta es, ¿la sola reiteración convierte al arrendador en proveedor o es necesario que exista también una intención de lucro y publicidad? Marcia, si quieres Sí. tú empiezas. Ya, yo comienzo de ahí, tú me complementas. O sea, en realidad ese criterio de habitualidad, como ya la sala y el mismo código indica, no está sujeto pues a un número de transacciones, ¿no? Como les decía y como ha dicho José Antonio, no es que 3 arrendamientos, 5 arrendamientos, 10 arrendamientos necesariamente te conviertan en un proveedor. De hecho, la habitualidad va a tener que evaluarse caso por caso en atención a la naturaleza del bien o servicio que se ofrece, pero sobre todo tomando en cuenta lo que el código prevé, que es esta vocación de permanencia en el mercado. Es decir, el realizar una actividad que tiene por finalidad que yo permanezca o continúe desarrollando una actividad en el mercado. Por eso es que decía, si es que yo tuviera un bien libre, disponible, y decido pues una vez arrendarlo, ponerlo a disposición en un Airbnb, y lo hago una vez al año, 2 veces al año y no lo vuelvo a hacer porque en realidad pues no me dedico, no es parte de mi actividad habitual arrendar inmuebles, pues evidentemente no califico como proveedora, ¿no? Distinto es, como en el caso que hemos visto, es una persona que constantemente está ofreciendo el bien en plataformas digitales, que además el año anterior había hecho 44 operaciones respecto a estos inmuebles. Evidentemente, pues se trataba de una persona cuya actividad era calificada como habitual, ¿no? Porque quería continuar en el mercado, mantenerse en el mercado desarrollando esta actividad, no de manera directa, porque la propietaria no lo alquilaba directamente, sino tenía un familiar que se encargaba de la administración. Pero incluso eso demuestra que hasta una organización tenía, ¿no? Porque había una estructura organizativa para ofrecer, cobrar, tenía una persona a cargo del inmueble en el mismo local, ¿no? Para determinadas labores. Entonces, ya estás hablando de una estructura donde evidentemente queda claro que había una vocación de permanencia en el mercado. Gracias, Marcia. Solo en síntesis, el lucro no es un criterio absoluto para determinar si es proveedor, porque también lucra quien alquila su única casa, en el ejemplo que yo planteaba, para poder pagar su crédito hipotecario. La clave es la habitualidad y la vocación de permanencia en el desarrollo de la actividad. Gracias. Excelente, muchas gracias. Continuamos con la segunda pregunta. ¿Qué consecuencias tendría para el mercado inmobiliario que se generalice la calificación de arrendadores como proveedores? ¿Podría desincentivar la oferta de viviendas en alquiler? Nuevamente, ¿no? Como decíamos, la calificación de proveedor no necesariamente, perdón, de arrendador no necesariamente te califica o te pone en la condición de un proveedor, ¿no? Entonces, digamos, o sea, no necesariamente desincentivaría este tipo de actividades. Lo que ocurre es que si ya estás haciendo esta actividad de manera tal que te pone en esta condición, sí hay ciertas reglas a las cuales tienes que estar, te tienes que atener. Entonces, claro, nuevamente, va a depender caso por caso, pero no creo necesariamente que desincentive este tipo de actividades, sobre todo las que se realizan a través de plataformas digitales, ¿no? No lo veo de esa forma, más bien creo que esto busca proteger a los consumidores ante determinadas situaciones, ¿no? Como en este caso, como dice José Antonio, debatible algunas cosas, ¿no? El mensaje de WhatsApp, donde indicaba la profundidad de la piscina, pero digamos,
algo que sí creo que es claro es que esta piscina sí estaba sujeta a determinada regulación y deberes que tenía que cumplir. Y la verdad es que no veo, al menos desde mi punto de vista, una excesiva onerosidad en el cumplimiento de estas medidas mínimas de seguridad, ¿no? El poner la información sobre los horarios de uso de la piscina, la profundidad de la piscina, tener elementos que pudieran ser utilizados para resguardar la vida de las personas. De hecho, la comisión lo cuantifica y no estás hablando pues de un gasto excesivo, es un gasto que en realidad puede ser asumido y además es necesario precisamente para evitar situaciones como las que han ocurrido, ¿no? Sobre todo si te vas a dedicar habitualmente a este negocio, ¿no? Gracias. Solo para complementar, efectivamente, este análisis tiene que hacerse en cada caso concreto, porque si el criterio se generaliza sin ese aterrizaje y análisis sobre si efectivamente hay habitualidad, podría terminar calificándose de proveedores a arrendadores que en realidad no lo son. Y eventualmente, digamos, un criterio generalizado que no haga ese análisis concreto podría terminar generando algunos sobrecostos, no necesariamente en el caso de la piscina, pero en general hay sobrecostos regulatorios. Eventualmente el tema del libro de reclamaciones podría generar un sobrecosto y al final sabemos que todos los costos adicionales que se le generen a un proveedor van a generar como consecuencia natural que el servicio, que el costo del arrendamiento se incremente, ¿no? Porque finalmente podría terminar trasladándole el costo al consumidor. Entonces, sí es importante, y coincido con Marcia, ese análisis en el caso concreto, definir si es que efectivamente es proveedor y si es que efectivamente lo es, se le aplicará regulación del código y las exigencias ahí previstas. Pero un análisis generalizado sin ese aterrizaje concreto podría ser peligroso. Muchas gracias. Continuamos con la tercera pregunta. ¿La extensión del concepto de proveedor al arrendador implica una mutación del contrato de arrendamiento hacia un contrato de consumo o se trata de un régimen paralelo que coexiste con el Código Civil? Personalmente creo que no son excluyentes, o sea, no deja de ser finalmente un contrato de arrendamiento que se rige bajo las disposiciones del Código Civil. Ojo, ¿no? Lo que ocurre es que el arrendador va a estar sujeto a determinadas obligaciones contenidas en el Código de Consumo. O sea, no creo que deje de ser de regularse por las disposiciones propias del arrendamiento civil por el hecho de que el arrendador califique como un proveedor, ¿no? Sí, de acuerdo. De hecho, va a seguir siendo un contrato de arrendamiento. Lo que va a ocurrir es que van a ser aplicables también las disposiciones contenidas en el código para contratos de consumo, requisitos de protección mínima, por ejemplo, incluso desde el tamaño de la letra, claro que pareciera algo que es insignificante, pero el código dice que es 3 milímetros, imagínate que el contrato era con 1 milímetro, dos, claro, ahí incluso desde esa parte que es más formal, ya eventualmente podría haber un incumplimiento. O las cláusulas, porque a veces en un contrato civil donde tú negocias entre pares, no es necesario, digamos, no aplica la lógica de tener que incorporar exigencias que permitan generar un equilibrio en la relación, porque finalmente es una negociación entre pares. Eh, Eso no ocurre cuando es un contrato de consumo, de arrendamiento con un consumidor, porque en esos casos concretos ya uno tiene que verificar efectivamente si no habrá por ahí alguna cláusula que pueda ser considerada abusiva o eventualmente si es que tal vez algunas exigencias que válidamente pueden ser negociadas en un contrato civil no son permitidas en un contrato que se rige bajo las normas del Código de Protección y Defensa del Consumidor. Entonces, sigue siendo contrato de arrendamiento, las normas del Código Civil se aplican,
pero en donde entren en contradicción, seguro van a ser aplicables las normas aplicables al contrato de consumo. Listo, muchas gracias. Y la última pregunta. ¿La obligación de idoneidad del arrendador y proveedor debería extenderse a estándares de habitabilidad y accesibilidad vinculado al derecho de consumo con el derecho constitucional a la vivienda digna? Eh, ¿No se escuchó la Ujú. pregunta bien? Ok, Sí. la repito, disculpen. Ya. La obligación de idoneidad del arrendador y proveedor debería extenderse a estándares de habitabilidad y accesibilidad vinculando el derecho de consumo con el derecho constitucional a la vivienda digna. Ah, ya. Ujú. A ver, dale, dale tú, José Antonio. Sí. Eh, claro, uno tiene que entender que en este caso, eh, uno tiene que definir para qué se está arrendando un inmueble. Claro, de hecho, uno puede arrendar un inmueble con fines recreativos o uno puede arrendar un inmueble con fines de vivienda. En todo caso, el derecho a una vivienda digna, el derecho a la vivienda, que es un derecho constitucional, es un derecho que tiene aterrizaje en diversas regulaciones específicas. Y en el caso de la relación de consumo, ese derecho tiene un aterrizaje en la regulación que está en el Código de Protección y Defensa del Consumidor. Y esa regulación, como bien señala la pregunta, aterriza lo que es el deber de idoneidad. Es decir, debe haber coincidencia entre lo que le ofrece, lo que le ofrezco al consumidor y lo que recibo. Eso por un lado. Pero también es muy importante, y lo mencionaba en la presentación, el nivel de garantía legal, pues, ¿no? Hay condiciones mínimas que establece la ley para determinados bienes o servicios que necesariamente se van a cumplir. Entonces, en síntesis, la regulación sobre protección al consumidor en lo referido a idoneidad permite garantizar el derecho a una vivienda digna, sí, en tanto que ese deber de idoneidad incorpora la necesidad de cumplir la ley, la necesidad de cumplir con lo que ofrezco, y cuando no hay un ofrecimiento claro, que el bien o la vivienda cumpla las finalidades para las que ha sido puesta en el mercado. Es decir, si es para vivienda, que efectivamente cumpla las necesidades básicas para poder vivir, pues, ¿no? Si es que la vivienda, no sé, pues los pisos están con hueco y se hunden y te exponen a un riesgo permanente, pues esa vivienda no va a cumplir con las exigencias del código y por lo tanto estaremos en un escenario de infracción, ¿no? Ujú. Y también importante tener en cuenta, como dice José Antonio, o sea, esta es una relación de consumo donde tengo un proveedor que me ofrece determinado bien o servicio, ¿no? Y un consumidor que finalmente lo acepta, ¿no? Entonces, digamos, como menciona José Antonio, ¿no? Si me alquilan un inmueble donde se están cayendo, pues no sé, las gavetas, el piso se está rompiendo, evidentemente hay un deber de idoneidad que no se estaría cumpliendo, ¿no? Ahora, si me lo alquilan bajo esas condiciones previamente informadas que precisamente hacen que el precio sea distinto al de un inmueble en mejores condiciones, bueno, es parte de la misma negociación que el consumidor y el arrendador slash proveedor van a tener, ¿no? Obviamente estamos hablando de mercado y por tanto, pues es parte de las negociaciones. Lo que importa acá es que se le entregue al consumidor lo que efectivamente se le ha ofrecido, ¿no? O lo que o lo que esperaba en atención al ofrecimiento que le habían dado, ¿no? Entonces, sí, creo que no debemos perder de vista eso, ¿no? Listo, eso sería todo. Muchas gracias, doctor Arellano. Muchas gracias, doctor Besada. Ha sido un gusto contar con ustedes. Esperamos contar nuevamente con ustedes en una próxima oportunidad. No, a ustedes, muchas gracias por la invitación y a ti, José Antonio, también. Un placer Gracias, compartir el gracias. panel contigo. Gracias a ti, Marcia, gracias por la invitación, a la revista Yo soy el Veritas, los ponentes, y aprovecho que está Michael Duyo para felicitarlo por el crecimiento de la familia. Felicitaciones, Michael. Hasta luego, me despido. Chao, hasta luego.
Listo, muchas gracias. En unos momentos iniciaremos con la quinta mesa.